Los ganadores y perdedores de la sesión nos acompañan Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Susana. Un saludo. Pues Juan Francisco, durante las últimas 2 semanas el tipo de cambio ha experimentado un comportamiento volátil, primero afectando al peso por las amenazas de Trump de imponer aranceles y después por la baja de calificación y perspectiva de la deuda tanto de México como de Pemex y luego favoreciéndolo por el acuerdo migratorio que frenó los aranceles. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el acuerdo migratorio y que la tasa de referencia de Banxico en 8.25 sea suficiente para mantener fuerte al peso? El tipo de cambio pues ha estado bastante volátil las últimas 2 semanas. Primero, como ya lo has señalado y lo se ha señalado ampliamente, por las amenazas de Trump de imponer aranceles a México y también por la baja de calificación y de perspectiva que hicieron algunos calificadores a México y a Pemex. En ese tema, pues nosotros en la parte técnica vemos que el tipo de cambio ha estado reaccionando volátilmente, con una fluctuación entre más 5 y menos 5%, es decir, que cuando vimos lo peor, vimos una depreciación del peso de casi el 5%, y cuando se dio a conocer que llegaron a un acuerdo migratorio para frenar la amenaza, por lo menos momentáneamente, de los aranceles, eso pues también llegó a fortalecer al peso y regresó desde niveles máximos que habíamos visto de 19,88 hace unas 2 semanas, hasta los niveles de esta semana que vimos alrededor, o que estamos viendo alrededor de 19,10. En ese sentido, pues el tipo de cambio en la parte técnica estaría teniendo una zona de indefinición entre los 19.30 y los 19 pesos. Estos dos niveles serán los que deberá romper tanto el 19 hacia abajo o el 19.30, perdón, hacia arriba, para poder confirmar una nueva tendencia. En tanto eso no suceda y se mantenga en este rango, pues no habrá mayor definición. Nosotros en la parte técnica consideramos que si bien podría darse el escenario de que hubiera un rompimiento bajista, considerando además de la tasa del 8.25 que ha mantenido Banxico y las expectativas de que la Fed pudiera bajar tasas en los próximos meses, estos dos factores pues evidentemente son una parte favorable. Sin embargo, pues las amenazas de los aranceles no se han, olvidado por completo, o no deberían de olvidarse por completo, ya que pues más bien estaremos en un proceso en el que se conocerá si las condiciones que Trump está observando de México pudieran satisfacer sus necesidades. Además, pues nosotros en la parte técnica pues estaremos vigilando mucho estos dos niveles de 19 y 19.30 para poder estimar o bien una nueva tendencia alcista en caso de romper por arriba de 19,30 o bien un rompimiento por abajo de los 19 pesos que pudiera habilitar por lo menos los niveles de 18,80 y en un extremo hasta 18,50 si es que en los próximos meses llega a materializarse bajas adicionales en la tasa en Estados Unidos. En resumen, pues estamos en una zona neutral, aunque evidentemente estamos esperando señales para poder conocer o confirmar cuál podría ser el siguiente objetivo del tipo de cambio, en un movimiento alcista a los 20 pesos y en un movimiento bajista hasta los 18,50. Bien, pues por otro lado, Alfredo, ¿cómo se ha comportado la tenencia de extranjeros en el mercado de dinero una vez conocido pues este riesgo de aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos y también el deterioro tanto crediticio como económico de México? Claro que sí, Susana. Bueno, yo creo que hasta antes de tener justamente estos eventos importantes, la realidad es que la tenencia de extranjeros se estaba orientando justamente hacia un posible movimiento de baja en las tasas de interés aquí en México. Es decir, se pensaba, por lo que vamos a comentar ahorita, que en realidad había la posibilidad de que una vez que la Fed ejecutara la baja, Banco de México pudiera tratar de hacer lo mismo y con esto mantener el spread. Lo que estamos viendo ahorita en este cuadro claramente es una disminución en lo que va del año ya en la parte de CETES, cerca de un 17%, alrededor de 2.350 millones de dólares, pero por otro lado un reacomodamiento un poco en la parte de bonos y en menor medida en UDIbonos, que al final suma una tendencia positiva de 1.045 millones de dólares. Así, bajo ese escenario se estaba dando ese contexto. Sin embargo, claro que la parte de los aranceles y el tema crediticio y económico, como bien comentas, están generando quizá un rezago en esa posible decisión. Lo que estamos viendo en esta gráfica es el spread entre las tasas de interés en los diferentes nodos de la curva, tanto de Estados Unidos como de México. En promedio estamos hablando alrededor de 590 puntos base, en la parte corta un spread de 612 y la parte larga 560. Es decir, en ambos casos
lo que estamos viendo también es una parte de una curva medio invertida, hasta plazos prácticamente de 10 años en ese sentido. Así que pensaríamos que Banco de México hubiera podido, pero con este tema de aranceles muy probablemente se va a tener que desfasar al menos un tiempo y evaluar si esa tenencia de extranjeros al final se modifica o prevalece bajo estas condiciones nuevas que están imperando. Por otro lado, Juan Francisco, pues el día de hoy los precios del petróleo experimentaron un fuerte repunte derivado principalmente del ataque a buques petroleros en el Golfo de Omán cerca de las costas de Irán, descontando la fuerte caída que registró pues el miércoles, el día de ayer, ¿no? Entonces, bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que los precios del crudo puedan revertir la tendencia bajista que han prevalecido desde mayo? ¿Y cuáles son los niveles que será importante monitorear en el corto plazo? Claro que sí, Susana, pues en este otro tema del petróleo, como bien comentas, hoy se dieron a conocernos que hicieron que los precios del petróleo subieran y esto pues también vino a generar pues cierta incertidumbre en este commodity. También, como bien lo comentas, apenas ayer veíamos una caída del 4% que se está viendo contrarrestada con el alza que tenemos hoy entre 2 y 3% del petróleo y esto pues obviamente derivado de estas noticias que acabas de comentar. Nosotros en la parte técnica seguimos viendo que la tendencia bajista de los precios del petróleo seguirá vigente en tanto no rompiera por arriba de los 58 o de los 60, en donde se encuentran sus medias de 200, su media de 200 días, y que más bien en caso de romper por abajo de los 50 pudiera continuar con esta tendencia bajista que pudiera llevarlo hasta niveles de 45 o de 42,50, que son los mínimos que vimos apenas en el mes de diciembre. Cabe señalar que vimos primeramente un rally entre diciembre y abril, en donde los precios del petróleo repuntaron desde los 42,50 hasta los niveles máximos recientes de $65, y que desde mayo, como bien comentas, vimos también una caída desde los niveles de 65 hasta los niveles mínimos recientes de estas 2 semanas, alrededor de los $50, en donde el precio del petróleo ha acumulado una baja del 27%. Con esto, pues nosotros te diríamos, o yo te diría en la parte técnica, que habrá que estar vigilando mucho el soporte de $50 que pudiera detonar mayores bajas, o bien que será necesario un rompimiento por arriba de los 60 para poder estimar un movimiento alcista con mayor intensidad en los precios del petróleo. También señalar que, pues evidentemente, las noticias que se han dado alrededor de las expectativas de un menor crecimiento y dinamismo económico a nivel mundial es lo que ha afectado las cotizaciones de los precios del petróleo. Y en la parte técnica creo que estos $50, si bien en Estados Unidos se ha logrado aumentar la producción de petróleo, pues abajo de esos niveles de 50 también hay que recordar que es en donde justamente Estados Unidos tendría dificultades para seguir produciendo, ya que ese es más o menos su break-even para poder seguir estando incentivado, para seguir produciendo más petróleo. Entonces, en resumen, técnicamente y estructuralmente vemos que los 50 son un soporte clave para los precios del petróleo y que en todo caso tendrá que romper por arriba de los 60 para considerar una nueva tendencia alcista, que evidentemente no vemos por dónde, sobre todo porque la desaceleración económica global pues parece que puede seguir acentuándose. Bien, pues finalmente, Alfredo, como se viene observando, pues el entorno económico global ante el proteccionismo comercial pues sigue siendo muy incierto. ¿Qué nos dices al respecto? Claro que sí, Susana. Bueno, yo creo que este tema que ya hemos estado viendo ahorita, esta volatilidad en precios de materias primas como el petróleo y desde luego el proteccionismo comercial están generando desde luego una distorsión y una desaceleración económica importante. En ese sentido, esta gráfica lo que trata de presentar es que el mayor crecimiento económico lo vimos prácticamente hasta septiembre de 2018 y desde ahí hemos visto una desaceleración de manera continua. Quizás solo Europa desde enero 2018 empezó a desacelerar, pero hoy en día prácticamente están alineados países y regiones hacia un menor crecimiento de la economía. Por eso es que en Estados Unidos, a raíz de que ya ha reducido estos niveles, justamente la Fed empieza a modificar ya su perspectiva, su visión, y hoy en día prevalece en el mercado quizá la posibilidad de una baja en la tasa de interés. En esta otra gráfica lo que tenemos ya es un comparativo de las tasas de rendimiento del bono a 3 meses contra el bono a 10 años en Estados Unidos. Veíamos a principios de 2018 un spread de más de 100 puntos base, desde luego que es el riesgo rendimiento en general, pero a partir
de este 2019 y en especial del mes de abril se empezó a invertir de manera importante y hoy en día el bono a 10 años está por debajo del bono a 3 meses. Con todo esto, pues lo que significa es esa posibilidad de que la Fed bajará las tasas de interés este año al menos una vez y en ese sentido, bueno, pues es parte de esa desaceleración que está inmersa la economía americana y la economía mundial.